Hay 7 cosas que haces en público y que están bajando tu estatus. Y no tienes ni idea de que las estás haciendo. Las haces todos los días en el trabajo, en conversaciones, en grupos, en la cena, en reuniones, con amigos y con desconocidos. Y crees que son inofensivas. De hecho, algunas crees que son de buena educación. Crees que algunas te hacen ver como alguien que sabe escuchar, un buen colega o una persona agradable. Pero cada una de ellas está enviando exactamente la misma señal a todos los que te observan. Esta persona no se hace respetar. Maquiavelo entendió algo sobre el estatus que la mayoría nunca llega a descifrar. El estatus no es un título, no es un cargo, ni el dinero, ni la ropa, ni el lugar donde te sientas en la mesa. El estatus es una señal, una frecuencia, y o bien estás transmitiendo la tuya propia, o estás reflejando la de otra persona. Cada segundo que pasas en público, estás transmitiendo información sobre el lugar al que crees pertenecer. Y estos 7 comportamientos transmiten su misión. Has estado enviando esa señal toda tu vida, en cada habitación y frente a cada persona que alguna vez haya juzgado cómo tratarte. Y nunca escuchaste la frecuencia que estabas emitiendo, pero después de este vídeo, la escucharás y la sentirás. Y sabrás exactamente cómo cambiarla. Porque por cada comportamiento que te muestre, te enseñaré exactamente cómo se ve reemplazarlo. No es teoría, es la persona en la que te conviertes en la vida real cuando dejas de hacerlo. El 7º comportamiento es la raíz de todo. Es el que alimenta a los otros 6. Es la razón por la que haces todos los demás comportamientos de esta lista. Pero necesitas ver los 6 primeros para entender lo que el 7º te está haciendo realmente. Antes de empezar, entiende algo. Esto no se trata de volverte rígido o robótico en público. Se trata de volverte consciente de las señales que has estado enviando sin saberlo. Una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Y una vez que dejas de enviarlas, la gente te tratará diferente. No porque hayas exigido nada, sino porque dejaste de decirles que no lo mereces. Así es como funciona realmente el estatus. La mayoría de la gente piensa que el estatus es algo que los demás te asignan, algo que te ganas con logros, títulos o validación social. No es así. El estatus es algo que te asignas a ti mismo a través de tu comportamiento, y luego los demás simplemente están de acuerdo con tu asignación. Si te comportas como alguien que pertenece a la cima, la gente te tratará como alguien que pertenece a la cima. Si te comportas como alguien que está agradecido de haber sido incluido, la gente te tratará como alguien que tiene suerte de estar ahí. Estos 7 comportamientos son los que le dicen a cada persona en la sala que tú mismo te has puesto en una posición inferior. Y lo peor es que lo has estado haciendo creyendo que eras educado. 1. El aplauso silencioso. La primera cosa que haces en público y que baja tu estatus. Y esta la hiciste en tu última conversación, o tal vez en las últimas 10. Asientes demasiado cuando otra persona habla. Ese constante movimiento de cabeza, ese ritmo de arriba hacia abajo que no para en todo el tiempo que alguien te está hablando. No es un asentimiento deliberado en un punto que realmente lo merecía. Es uno automático, continuo. Un asentimiento que empezó en el momento en que abrieron la boca y no ha parado desde entonces. Tú crees que esto es escucha activa. Crees que demuestra que estás comprometido, presente, y que eres respetuoso. Pero lo que realmente le transmite a cualquiera que te observe es pura sumisión en tiempo real. Estás actuando físicamente tu acuerdo antes de siquiera haber procesado lo que la otra persona está diciendo. Tu cuerpo está aplaudiendo mientras tu cerebro todavía está cargando. Y todas las personas en la sala leen esa señal al instante, no como atención, sino como un deseo desesperado de agradar. Piensa en la última conversación que tuviste con alguien que respetas, alguien por encima de ti. ¿Se movió tu cabeza todo el tiempo? ¿Asentiste a cada oración, a cada pausa, a cada idea a medio formar que ofreció? Ahora piensa en una conversación con alguien a quien no respetas tanto, alguien a quien no intentas impresionar. ¿Se movió tu cabeza de la misma manera? Probablemente no, porque asentir no se trata de estar de acuerdo. Se trata de jerarquía. Asientes hacia arriba, te mantienes quieto hacia los lados y todos los que te observan notan la diferencia.
Observa lo que pasa en una sala cuando alguien asiente durante toda la conversación. El que habla no percibe respeto, percibe sumisión. Percibe a alguien que le dará la razón antes de que termine su idea. Y tratan a esa persona en consecuencia. Le dan menos peso, menos consideración porque ¿por qué valorarías la opinión de alguien que ya estaba de acuerdo antes de que siquiera presentaras tu argumento? Ahora imagina a alguien en la misma conversación que no asiente. Está sentado frente a la misma persona, las mismas palabras, la misma habitación, pero su cabeza está quieta y su postura es estable. Sus ojos están atentos, pero su cuerpo no está actuando nada. Parece alguien que está procesando, evaluando y absorbiendo las palabras sin apresurarse a validarlas. Y cuando asiente una vez, de forma deliberada en un punto que realmente se lo ganó, ese único asentimiento cae con el peso de un veredicto. El que habla lo siente. La habitación lo siente porque fue una elección, no algo automático. Ese único asentimiento deliberado comunica más respeto del que 50 movimientos de cabeza jamás podrían lograr. La sala percibe a esta persona como alguien cuyo acuerdo tiene valor porque no lo regala así como así. Misma conversación, misma sala, pero una señal de estatus completamente diferente. La única diferencia es la quietud. Maquiavelo escribió que un príncipe sabio escucha los consejos, pero reserva su juicio hasta que él solo ha decidido. Lo que entendió es que el acuerdo automático no tiene valor, pero el acuerdo que debe ganarse es pura autoridad. La persona que asiente a todo le dice a la sala que su aprobación no cuesta nada. La persona que se mantiene quieta le ha dicho a la sala que vale la pena esperar por su aprobación. En la misma sala, con el mismo silencio. Uno está vacío y el otro está lleno. Ese es el primer comportamiento, el aplauso silencioso. Has estado aplaudiendo a gente que no se lo ganó, y ellos han estado tratando tus aplausos como ruido de fondo. 2. La transmisión de ansiedad. Pero el segundo comportamiento lo haces con tu voz en lugar de con tu cuerpo. Y es tan automático que ni siquiera lo registras como una elección. ¿Cuál es? La segunda cosa que haces en público y que baja tu estatus. Y esta te cuesta cara cada vez que abres la boca. Llenas cada silencio. Hablar cuando nadie te lo pidió. Agregar un «si es que tiene sentido» o un «no sé» al final de una declaración perfectamente clara. Lanzar palabras al aire porque el silencio te pareció peligroso. Usar la risa nerviosa para romper un silencio que a nadie más le incomodaba. Repetirte porque el silencio después de tu primera frase se sintió como un rechazo. Narrar tus propias acciones explicando cosas que no necesitaban explicación. Lo que esto le transmite a la sala es que te sientes incómodo con el espacio, que no puedes tolerar la quietud. Necesitas ruido para sentirte seguro, y cada palabra innecesaria que lanzas a un silencio que no la pedía, diluye el peso de las palabras que realmente importaban. Piensa en una vez que dijiste algo y nadie respondió de inmediato. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste en silencio o empezaste a hablar de nuevo? ¿Refraseaste lo que acababas de decir? ¿Añadiste un «bueno, podría equivocarme»? ¿Te reíste para romper una tensión que solo tú sentías? Cada palabra que añadiste después de tu primera declaración la debilitó. Tomaste algo claro y completo y lo enterraste bajo justificaciones que nadie pidió. Mira lo que pasa cuando alguien llena el silencio en una reunión. Hacen un buen punto y luego siguen hablando. Lo explican de nuevo, lo suavizan, añaden advertencias, y todos ven cómo ese punto se disuelve en tiempo real. El silencio que le habría dado peso se llena de ruido que se lo quita. Para cuando dejan de hablar, nadie recuerda el punto original, solo recuerdan el balbuceo. Ahora imagina a alguien que dice lo mismo en la misma sala y luego se calla. Entregan su punto y luego silencio. Su cuerpo no se mueve, su cara no busca validación. Se sientan en el espacio después de sus palabras como si fuera una silla que les pertenece y observan lo que pasa en la sala. Otras personas empiezan a responder, a involucrarse y a construir sobre lo que se dijo porque el silencio les dio a las palabras espacio para aterrizar, para respirar y para importar. La persona que mantiene el silencio después de hablar parece alguien que confía en que sus propias palabras pueden sobrevivir por sí solas. La persona que llena el silencio
Parece alguien haciéndole RCP a una frase que ya estaba viva. Misma declaración. Misma sala. Una persona deja que sus palabras hablen y la otra las entierra. Y la sala siempre respeta a quien deja que hablen por sí solas. Maquiavelo escribió que el hombre sabio habla poco, y cuando lo hace, sus palabras tienen el peso de las piedras. Lo que entendió es que la rareza crea gravedad. A la persona que menos habla se le escucha más, no porque sus palabras sean mejores, sino porque el silencio a su alrededor hace que cada palabra se sienta elegida. Y las palabras elegidas dominan habitaciones de una manera que la charla vacía jamás logrará. Ese es el segundo comportamiento, la transmisión de ansiedad. Cada palabra que arrojas al silencio es una confesión de que no puedes sostener el espacio. 3. La actuación de aprobación. Pero el tercer comportamiento es uno que crees que es una fortaleza social y que hace que le caigas bien a la gente. No lo es. Hace que la gente te lea como alguien que actúa para la sala en lugar de existir en ella. ¿Cuál es? La tercera cosa que haces en público que baja tu estatus, y esta se siente como amabilidad. Pero no lo es. Te ríes cuando nada es gracioso, pura risa nerviosa. Reírte demasiado del chiste mediocre de alguien porque es tu superior. Reírte primero de tu propio chiste para darle permiso a los demás de que te encuentren gracioso. Añadir una risita al final de un comentario serio porque no quieres que la sala piense que te tomas muy en serio. Soltar una risita para suavizar algo que te da miedo decir directamente. Lo que esto transmite es que necesitas que la temperatura social se mantenga segura. Estás usando la risa como un pacificador, un escudo, una forma de asegurarte de que nadie sienta tensión. Pero la tensión no es tu enemiga, y cuando te ríes de algo que no se lo ha ganado, no estás encantando a la sala, estás trabajando para ella. Eso no es carisma, es trabajo, y todos pueden sentir la diferencia entre una risa real y una que cumple una función social. Piensa en la última vez que te reíste de algo que dijo tu jefe y que no tenía gracia. O en la última vez que añadiste una risa después de una opinión seria porque tenías miedo de cómo sería recibida si la decías directamente. Convertiste tu honestidad en un chiste para que la sala lo aceptara. Envolviste tu verdad con efectos de sonido para que no creara fricción. Y al hacerlo, le dijiste a todos que tus pensamientos son reales, necesitan un disfraz antes de poder salir en público. Observa lo que pasa cuando alguien se ríe de todo. La sala deja de registrar su risa como una señal. Se convierte en ruido de fondo, se vuelve insignificante, y cuando realmente tienen una reacción genuina a algo, nadie lo nota porque ya gastaron su risa en todo lo demás. Su respuesta se ha diluido a la nada porque se la ha regalado a todo. Ahora imagina a la persona que no se ríe del chiste mediocre. No están frunciendo el ceño ni creando tensión. Simplemente son neutrales. Un ligero reconocimiento, tal vez una pequeña expresión que dice, «Te escuché». Pero la risa actuada no llega. Y mira lo que pasa. La sala se recalibra. El que contó el chiste registra la ausencia y la archiva. La gracia de esta persona hay que ganársela. No se puede comprar con un intento flojo. Y más tarde, cuando pasa algo realmente gracioso y esta persona sí se ríe, toda la sala lo siente porque es real. Es raro. No se ha diluido con 50 risas falsas previas. Su risa se convierte en un evento en lugar de una banda sonora. Su silencio previo se convierte en un marco que le da significado a la risa genuina. Misma sala, mismas conversaciones. La risa de una persona está en todas partes y no significa nada. La de la otra persona es rara y lo significa todo. El estatus no es solo lo que das, es lo que retienes. Maquiavelo entendió que la apariencia de invulnerabilidad es la base de la autoridad, y la risa nerviosa revela grietas. Cada risa que le das a algo que no se la ganó, le dice a la sala dónde vive tu necesidad de aprobación. Pero la persona cuya risa es rara y genuina, transmite algo completamente distinto. Le dicen a todos que su aprobación no se compra barato, y lo que no se compra barato, se valora en consecuencia. Ese es el tercer comportamiento, la actuación de aprobación. 3 comportamientos, el asentimiento, el ruido, la risa. Una pausa para reflexionar. Ya te estás viendo diferente a como lo hacías hace 5 minutos.
La mayoría de las personas pasan toda su vida transmitiendo estas señales en cada lugar al que entran, sin darse cuenta ni una vez de lo que le están diciendo al mundo sobre sí mismos. Ahora lo ves, y una vez que lo haces, no puedes volver a ignorarlo. Pero antes de pasar a los próximos 4, pregúntate algo. De estos 3 primeros, el asentir, el llenar silencios, la risa nerviosa, ¿cuál es el tuyo? ¿A cuál recurres sin pensar? Sé honesto, porque lo que sea que acabas de identificar es la señal que has estado enviando en cada sala, en cada conversación y en cada reunión durante años. Y cada persona que te ha conocido lo ha registrado a los pocos segundos de verte. Esa es la frecuencia en la que te archivaron y ha moldeado cómo te tratan, qué te ofrecen y qué creen que mereces desde entonces. Y si crees que esto es solo teoría, te equivocas. Maquiavelo vio lo que sucede cuando alguien transmite la señal equivocada desde el asiento más alto de la sala. Sirvió bajo Piero Soderini, el jefe de la República Florentina. Soderini tenía el título y el cargo. Tenía toda la autoridad que un líder podría tener. Pero Maquiavelo lo observó durante años y vio lo mismo una y otra vez. Soderini se ajustaba, suavizaba su voz para los aliados y cambiaba su posición según quien lo presionaba. Revisaba las caras antes de hablar, llenaba silencios con compromisos que nadie pedía y asentía a lo largo de las conversaciones. Se reía para mantener la sala cómoda. Era un espejo reflejando lo que la sala parecía querer, en lugar de transmitir su propia señal. Y en 1512, los Medici regresaron a Florencia sin título, sin cargo y sin autoridad oficial, y lo destituyeron sin pelear porque toda la ciudad ya había visto lo que Maquiavelo había notado durante años. Soderini se sentó en la silla del poder, pero nunca transmitió la frecuencia de este. Y cuando finalmente apareció alguien que sí lo hizo, la silla no lo salvó. La señal es lo que importa, no el título, la señal. Y los siguientes 4 comportamientos transmiten una señal que ningún título puede superar. ¿Cuál es el cuarto? 4. La rendición de la atención. La cuarta cosa que haces en público que baja tu estatus, y esta es la que casi todos creen que no significa nada. Lo significa todo. Revisas tu teléfono cuando alguien te está hablando. Mirarlo de reojo, dejarlo boca abajo en la mesa, agarrarlo a mitad de una frase, sostenerlo en la mano como una manta de seguridad durante una charla, o incluso ponerlo boca arriba donde cada notificación tira de tu visión periférica. Crees que esto es normal porque todo el mundo lo hace, pero lo que esto transmite sobre ti es que algo externo es dueño de una parte de tu presencia. No eres totalmente soberano sobre tu propia atención. Tu teléfono tiene un reclamo sobre ti que todos en la sala pueden ver. Y en cualquier dinámica, la persona cuya atención es secuestrada es la persona de menor estatus. Porque la atención es la moneda más honesta que existe. A dónde van tus ojos le dice a la sala lo que valoras. Y si tus ojos van a una pantalla mientras un humano te habla, has posicionado la pantalla por encima del humano. Y te has posicionado a ti mismo como alguien que no puede controlar dónde aterriza su propio enfoque. Piensa en una conversación en la que alguien revisó su teléfono mientras tú hablabas a la mitad de una frase. ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió neutral o algo cambió? ¿Te sentiste ignorado, sin prioridad? ¿Sentiste que lo que decías no era suficiente para competir con una notificación? Ahora piensa en cuántas veces le has hecho eso a otra persona sin registrarlo, sin notar el cambio en sus ojos cuando tu mano se movió hacia tu bolsillo. Observa lo que pasa cuando alguien revisa su teléfono en una conversación grupal. El hablante titubea, la energía cae, el hilo de lo que se compartía se vuelve más fino, y el que miró el teléfono no solo se pierde de información. Le dicen a la sala que su atención está disponible para el mejor postor, y el mejor postor ahora mismo es una pantalla en su bolsillo. Esa señal se archiva al instante. La atención de esta persona se puede comprar por el precio de una vibración. Ahora imagina a la persona que guarda su teléfono, no boca abajo en la mesa, sino guardado en un bolsillo, en un bolso, fuera de la vista. Y cuando alguien les habla, su atención es total, no actuada, real. Sus ojos no se desvían. Sus manos no tiemblan por agarrar nada. Están en la conversación de la manera en que alguien está en una sala cuando no hay otro lugar donde preferiría estar.
y la persona que les habla lo siente de inmediato. Se sienten escuchados de una forma que se ha vuelto tan rara que es casi impactante. Se acercan más, comparten más, le dan a esta persona un acceso a su honestidad y a información que no le dan a aquel que tenía el pulgar sobre una notificación. Porque la atención indivisa se ha vuelto tan escasa que quien la da completamente es tratado como la persona más importante del lugar. No porque lo exigiera, sino porque ofreció algo que casi nadie ofrece ya: una presencia plena, ininterrumpida y elegida. La persona que guarda su teléfono no solo parece de mayor estatus, se siente de mayor estatus porque le ha demostrado a la sala y a sí mismo que nada en su bolsillo es más importante que el momento presente. Maquiavelo escribió que un príncipe cuya atención puede desviarse es un príncipe cuya corte sabe que puede ser distraído. Y lo que se puede distraer, se puede manipular. Lo que entendió es que la atención no es un estado pasivo, es una declaración. Donde descansan tus ojos, le dice a la sala a quién sirves. La persona que sirve a una pantalla en su bolsillo le ha dicho a todos que su lealtad puede ser interrumpida en cualquier momento. La persona que sirve a la conversación ha dejado claro que su presencia es una elección, y las elecciones imponen más respeto que los hábitos. Ese es el cuarto comportamiento, la rendición de la atención. Pero el quinto comportamiento funciona de manera diferente a los primeros cuatro. 5. La rendición de la gratitud. Este suena como la mejor versión de ti. Suena a gratitud, a buenos modales, a algo que tus padres te enseñaron a hacer. Y está de forma lenta, silenciosa e implacable, diciéndole a cada persona con la que interactúas que crees que te están haciendo un favor por existir en la misma habitación. ¿Cuál es? La quinta cosa que haces en público que baja tu estatus. Y esta va a ser incómoda porque crees que te hace ser una buena persona. Agradeces en exceso. No es una gratitud normal, es gratitud excesiva. Una gratitud más ruidosa y prolongada de lo que el momento amerita. Muchas gracias por reunirte conmigo, cuando la reunión beneficia a ambos. De verdad aprecio que te tomes el tiempo, cuando les pagan por estar ahí. Gracias por invitarme, cuando te invitaron porque te necesitan. Gracias, gracias, gracias. Después de que alguien hace algo que era parte de su trabajo, rocías gratitud en cada interacción como si fuera el precio de entrada y crees que te hace ver cortés, humilde y bien educado. Lo que en realidad le transmite a todo el que te observa es que crees que eres la persona menos valiosa en este intercambio. Crees que la otra persona te está haciendo un favor. Crees que su tiempo vale más que el tuyo. Y al agradecerles en exceso, se lo has dicho en voz alta delante de todos antes de que la conversación haya empezado siquiera. Y los estudios sobre esto son devastadores. Los psicólogos que investigan la dinámica del estatus descubrieron que las personas se forman juicios instantáneos sobre el poder y la posición en cuestión de segundos tras una interacción social. Y no por logros o credenciales, sino por señales de comportamiento. Y una de las señales más fuertes es la gratitud asimétrica. Cuando una persona agradece a la otra significativamente más de lo que la situación amerita, cada observador lee instantáneamente a esa persona como el participante de menor estatus. El sobreagradecido se ha asignado a sí mismo la base del intercambio y a la otra persona la cima. Y una vez que ese marco se establece, todo lo que sigue se filtra a través de él. Tus ideas suenan con menos autoridad, tus opiniones tienen menos peso, y tu presencia se siente menos esencial porque ya anunciaste desde la puerta que eres el afortunado por estar allí. Piensa en la última vez que fuiste a una reunión, un café, una entrevista o una conversación con alguien que consideras importante. ¿Cuáles fueron tus primeras palabras? ¿Fueron una declaración de igualdad? ¿O fueron una cascada de gracias que le dijo a la otra persona que estabas agradecido de que apareciera? Piensa en lo que eso le hizo a la dinámica antes de que se intercambiara una sola palabra importante. Estableciste la jerarquía. Te pusiste por debajo de ellos y lo hiciste con una sonrisa porque creías que estabas siendo educado. Mira lo que pasa cuando alguien agradece de más. La persona a la que le agradecen no se siente respetada, se siente elevada. Y ser elevado por alguien significa que esa persona está por debajo de ti. El que agradecía en exceso buscaba conexión.
pero lo que creó fue una escalera donde se puso a sí mismo en el último peldaño. Y la persona en la cima ahora lo trata como tal. Escuchan un poco menos, interrumpen un poco más. Toman decisiones sin consultarle, no porque sean crueles, sino porque la dinámica fue fijada en los primeros 5 segundos por quien dijo muchas gracias 3 veces antes de que la charla empezara. Ahora imagina a la persona en la misma situación que no sobreagradece. Entra a la misma reunión, con la misma gente y el mismo contexto, y en vez de muchas gracias por tomarse el tiempo, dice qué bueno verlos, o simplemente se sienta y empieza. Su energía comunica algo completamente distinto. Dice, esta es una reunión entre 2 personas que se benefician mutuamente de estar aquí, no un favor concedido ni un regalo recibido, sino un intercambio mutuo entre iguales. Su gratitud no está ausente, es proporcional. Si alguien hace algo verdaderamente generoso, lo reconocen una vez, clara y específicamente, y luego siguen adelante. No lo repiten, no lo inflan, no convierten una interacción normal en una ceremonia de apreciación. Y mira cómo la sala los trata en comparación al que agradece en exceso. La persona que entró como un igual es tratada como un igual. Sus ideas son sopesadas y su tiempo es respetado. Su presencia es valorada, no porque exigieran todo esto, sino porque nunca anunciaron que no lo merecían. Misma sala, misma reunión. Uno entró agradecido por ser admitido, el otro entró listo para aportar. La sala le da la autoridad a quien la asumió. Cada vez Maquiavelo escribió que un príncipe debe comportarse de modo que nadie se atreva a engañarlo o intentar manejarlo. Lo que entendió es que la gratitud excesiva es una invitación a ser manejado. Cuando agradeces de más, le dices a la otra persona que necesitas esto más que ella. Y la persona que más lo necesita es la que menos recibe. Menos respeto, menos consideración, menos peso. El príncipe no agradece a la corte por asistir. La corte agradece al príncipe por la audiencia. No porque el príncipe lo exija, sino porque su porte dejó clara la jerarquía antes de que alguien hablara. Ese es el 5.º comportamiento, la rendición de la gratitud. Pero el 6.º comportamiento es el que podría doler más porque no solo lo haces de manera inconsciente. Lo haces frente a personas que ya te estaban observando y ellos lo ven todo. ¿Cuál es? 6. El colapso de la compostura. La 6ª cosa que haces en público que baja tu estatus. Y esta revela más de ti de lo que crees. Cambias tu energía cuando entra alguien importante. Enderezas tu postura, te arreglas la ropa, bajas la voz, y de pronto te vuelves más pulido, más profesional, más impresionante. Ajustas tu vocabulario, te sientas más derecho y cambias de tema a algo más serio. En el momento en que entra un jefe, una figura de nivel superior o alguien a quien quieres impresionar, todo tu sistema operativo se recalibra y ni siquiera te das cuenta. Pero cada persona que ya estaba en la habitación lo nota. Te vieron cambiar de modo. Vieron a la versión de ti que existía antes de que llegara la persona importante y a la versión que apareció después. Y ahora saben algo de ti que no querías revelar. Tu compostura es prestada. Depende de quién esté mirando. Y la versión que estaban recibiendo antes del cambio no era la mejor. O quizás lo era, y la versión nueva es la actuación. De cualquier forma, vieron la transición. Y una transición es una confesión. Dice, mi estándar cambia según mi audiencia. Piensa en la última vez que alguien importante entró en un lugar donde estabas. ¿Qué cambió en tu cuerpo? ¿Se enderezó tu espalda? ¿Cambió tu tono de voz? ¿La conversación que estabas teniendo de repente se sintió como si tuviera que parecer más impresionante? Ese ajuste ocurrió en menos de un segundo, y cada persona que ya estaba ahí lo registró con la misma rapidez. Ahora saben que la versión de ti que estaban recibiendo no era la que sacas cuando las cosas importan. Y ese conocimiento cambia cómo te tratan para siempre. Observa lo que pasa cuando alguien se ajusta en un grupo. Las personas que ya estaban ahí sienten el cambio, sienten que los degradan. Estaban hablando con la versión relajada y acaba de ser reemplazada por la versión de actuación. Y saben que la versión de actuación no era para ellos. Ese sentimiento de no ser lo suficientemente importante como para recibir lo mejor de alguien se queda. Moldea la manera en que respetan a esa persona de ahí en adelante.
Ahora imagina a la persona que no cambia. Entra el CEO, se sienta el socio principal. Entra la figura de autoridad y esta persona se mantiene exactamente igual. Misma postura, mismo tono, misma energía, mismo tema de conversación. No se enderezan porque ya estaban sentados como se sientan. No refinan su vocabulario porque ya estaban hablando como hablan. No se ajustan porque no hay nada que ajustar. Su señal es la misma sin importar la audiencia. Y mira lo que pasa. La persona importante que acaba de entrar lo nota, no de manera consciente, sino por instinto. Porque en una habitación llena de gente que acaba de recalibrarse, la persona que se mantuvo inalterable resalta. Es leída como un igual, no porque lo anunció, sino porque su cuerpo dijo la verdad. Mi compostura no depende de quién esté en la sala, es mía, la traje conmigo. Y sigue siendo la misma ya sea que esté hablando con un pasante o con un CEO. Esa consistencia es una de las señales de estatus más poderosas en cualquier entorno social, porque le dice a todos los que observan, sin importar su rango, que están viendo la versión real, y la versión real no flaquea. Maquiavelo entendió que el príncipe debe parecer el mismo ante todos. La consistencia de carácter es la base de la autoridad. El líder que cambia su porte en función de quién entra, ha revelado que su porte nunca fue realmente suyo. Era un disfraz que se pone para ciertas salas y se quita para otras. Y en el momento en que alguien ve el cambio de disfraz, deja de confiar en todas sus versiones. Ese es el sexto comportamiento, el colapso de la compostura. 7. La raíz, la señal maestra. 6 comportamientos, 6 señales que has estado enviando sin escucharlas. El asentimiento, el ruido, la risa, el teléfono, la gratitud, el ajuste. Pero el séptimo comportamiento es del que te hablé al principio, la raíz, el que impulsa a los 6 anteriores. Porque cada comportamiento en este vídeo, cada asentimiento, cada silencio llenado, cada risa nerviosa, cada mirada al teléfono, cada gracias excesivo, cada ajuste de energía, todos provienen de la misma fuente. Y hasta que no veas esa fuente tal como es, los otros 6 seguirán volviendo por más que intentes detenerlos. La séptima cosa que haces en público y que baja tu estatus, el comportamiento maestro, la raíz de los 6. Imitas a quien tiene más poder en la sala. Entras siendo tú mismo. Tienes tu propia energía, tu propio ritmo, tu propia forma de sentarte, de hablar, de respirar y de ser. Pero en el momento en que alguien con un estatus percibido más alto entra, habla o cambia la energía, algo sucede. Tu tono se ajusta para coincidir con el de ellos. Tu ritmo se acelera o se desacelera para sincronizarse con el de ellos. Tu vocabulario cambia. Tu postura es el eco de su postura. Tu energía se moldea alrededor de la suya. Te conviertes en un reflejo de quien percibes como la persona más poderosa de la sala. No porque lo hayas elegido, sino porque tu sistema nervioso está entrenado para encontrar la señal dominante e igualarla. Y ni siquiera te das cuenta de que está pasando. Esta es la raíz. Porque cada comportamiento en este vídeo es una versión del espejo. Asientes excesivamente porque estás imitando físicamente el acuerdo con el que habla. Tu cuerpo se está afinando a su ritmo. Llena silencios porque la energía dominante parece exigir actividad y tu espejo no puede reflejar quietud. Te ríes nerviosamente porque estás igualando la temperatura emocional que crees que la autoridad de la sala desea. Revisas tu teléfono porque la persona poderosa no se está involucrando contigo y tu espejo no tiene nada que reflejar. Agradeces en exceso porque estás reflejando la brecha de estatus que percibes. Tu gratitud aumenta cuanto más alto clasificas a la otra persona, lo que significa que tu gratitud no es genuina. Está calibrada a la jerarquía. Te ajustas cuando alguien entra porque estás recalibrando tu espejo a una fuente nueva y más poderosa. Cada comportamiento eres tú sintonizando tu señal a la de otra persona en lugar de mantener la tuya. Observa cualquier lugar donde se toman decisiones. Una sala de juntas, una reunión de equipo, una mesa de negociación. Mira quién cambia cuando habla la persona más importante y quién se mantiene exactamente igual.
Las personas que ajustan su postura, igualan el tono del jefe o aceleran o frenan para sincronizarse con el líder, son leídas como subordinados al instante. No porque les falte habilidad, sino porque carecen de su propia señal. Ahora observa a la persona que no cambia, que se sentó con su propia energía y la mantuvo durante toda la reunión, sin importar quién entró o quién alzó la voz. A esa persona se le consulta, se le escucha y se le da peso. No porque sea más ruidosa o más lista, sino porque es la única en la sala que no está pidiendo prestada la compostura de otra persona. La sala no sabe por qué respeta más a esa persona, simplemente lo hace, porque la señal es diferente. Ahora imagínate a ti mismo entrando en una sala sin ser un espejo. Tienes tu propio ritmo, tu propio tono, tu propio compás. Alguien importante habla fuerte y rápido. Tú no aceleras. Alguien poderoso habla lento y pausado, y tú no bajas la velocidad para igualarlo. Mantienes tu propio tempo, tu propio volumen, tu propia energía, y no de forma rígida ni actuada, simplemente natural. La forma en que respiras cuando estás solo, cómo te sientas cuando nadie te mira. Esa versión tuya sin espejo es la que tiene más peso porque inconscientemente todos en la sala están haciendo una de dos cosas: transmitiendo o reflejando. Y la persona que transmite se convierte en la persona que todos los demás reflejan. No es una decisión consciente que la sala tome, es gravitacional. La persona con la señal más fuerte y consistente se convierte en el centro, y todos los demás orbitan. Has pasado tu vida orbitando, igualando, reflejando y sintonizándote a frecuencias que no eran tuyas. Y cada sala en la que has entrado te ha posicionado en consecuencia, no en el centro, sino en el borde, reflejando hacia adentro. Pero en el momento en que mantienes tu propia frecuencia, en el momento en que dejas de igualar al resto y empiezas a transmitir, la sala se reorganiza silenciosamente. La gente escucha con un poco más de atención cuando hablas. Empiezan a reflejarte sin darse cuenta. Se ajustan a tu ritmo, a tu energía y a tu tono, y lo sentirás. Por primera vez, sentirás lo que es ser la fuente en lugar del reflejo. Y esa sensación es lo que realmente es el estatus. No es un título ni un cargo. Es una frecuencia que es tuya, que mantienes y que no cambia dependiendo de quién cruce la puerta. Maquiavelo escribió que el príncipe debe ser autosuficiente. Escucha a sus asesores, pero el ritmo final es suyo. No sintoniza su frecuencia con la corte. La corte se sintoniza a él. Y en el momento en que un príncipe empieza a ajustarse a la sala en vez de que la sala se ajuste a él, su autoridad ya ha sido entregada. No a través de una derrota, sino por la confesión silenciosa de que su señal nunca fue realmente suya. 7 comportamientos. Asentir a lo largo de cada conversación. El aplauso silencioso. Llenar cada silencio. La transmisión de ansiedad. Reír cuando nada es gracioso. La actuación de aprobación. Mirar el teléfono. La rendición de la atención. Sobreagradecer a todos los que conoces. La rendición de la gratitud. Ajustarte cuando alguien entra. El colapso de la compostura. Reflejar a quien tiene más poder, la señal maestra, la raíz de los 6 anteriores. Conclusión. Tu señal cambia hoy. Ahora mira tu vida con estos 7 comportamientos en mente. ¿Durante cuántas conversaciones asentiste hoy sin siquiera estar de acuerdo con lo que se estaba diciendo? ¿Cuántos silencios llenaste con palabras que no aportaban nada? ¿Cuántas veces te reíste de algo que no era gracioso porque la alternativa te parecía peligrosa? ¿A cuántas conversaciones asististe a medias porque tu teléfono tenía un pedazo de tu cerebro? ¿Cuántas veces le dijiste muchas gracias a alguien que estaba sacando tanto provecho de la interacción como tú? ¿Quién entró hoy en una sala y te hizo cambiar quién eras? Y en todos esos momentos, ¿la frecuencia de quién estabas reflejando en lugar de transmitir la tuya? Estos 7 comportamientos se han estado ejecutando en cada habitación a la que has entrado, en cada mesa en la que te has sentado, en cada reunión, en cada cena, en cada charla donde te fuiste sintiéndote más pequeño que cuando llegaste y nunca supiste por qué. Nunca rastreaste el problema hasta el asentimiento demasiado ansioso o al silencio que no pudiste tolerar.
a la risa que no sentías, al teléfono que te robó la presencia, a la gratitud que le dijo a todos que tú eras el afortunado, al ajuste que hiciste por alguien que acababa de entrar, o al espejo en el que te convertiste en lugar de ser la fuente que podrías haber sido. Pero ahora no ves. Ahora escuchas la señal y no puedes dejar de escucharla. Y esto es lo que cambia desde ahora. La próxima vez que alguien hable y tu cabeza empiece a moverse en piloto automático, lo sentirás y te mantendrás quieto. Dejarás que tu quietud se convierta en tu forma de escuchar y sentirás cuánto más peso tiene tu atención cuando no está actuando. La próxima vez que haya un silencio después de que hables, te quedarás en él. Sentirás la incomodidad y te quedarás de todos modos. Y sentirás cómo tus palabras ganan una gravedad que nunca tuvieron cuando las enterrabas bajo ruido nervioso. La próxima vez que alguien diga algo mediocre y tu cuerpo quiera soltar una risa que no se ganó, no lo harás. Dejarás que el silencio sea tu crítica honesta y notarás cómo la sala empieza a valorar tus reacciones reales porque dejaron de recibir las falsas. La próxima vez que alguien te hable, tu teléfono desaparecerá y la persona frente a ti sentirá algo que no ha sentido de nadie en años. Una atención plena, elegida y sin divisiones. La próxima vez que entres a una reunión, a un café o a una entrevista, no vas a empezar con una avalancha de gracias. Entrarás como alguien que pertenece a esa mesa, no como alguien que está agradecido de estar cerca de ella. La próxima vez que alguien importante entre en una sala, no ajustarás ni una sola cosa y se fijarán en ti. No porque actuaste para ellos, sino porque fuiste el único que no lo hizo. Y la próxima vez que sientas que cambias tu tono, tu postura y tu energía para imitar al que parece más poderoso, te darás cuenta. Mantendrás tu propia frecuencia y por primera vez sentirás que la sala empieza a ajustarse a ti en vez de que tú te ajustes a ella. Y esto es lo que necesitas entender sobre lo que acaba de pasar. Este no es un vídeo para que apliques mañana. Esta no es una lista que debas intentar recordar. Algo ya cambió mientras estabas viendo esto. Tu cerebro ya empezó a escuchar las señales que estaba enviando. Justo ahora, en este momento, no eres la misma persona que le dio a reproducir. Nunca volverás a sentir de la misma forma. Sentirás que tu cabeza se mueve y sabrás qué es lo que está transmitiendo. Nunca volverás a sentir el silencio de la misma manera. Te escucharás buscando palabras que no son necesarias y te detendrás. Nunca más te reirás en piloto automático. Sentirás que la risa falsa se está formando y la dejarás morir. Nunca sostendrás tu teléfono de la misma manera en una conversación. Sentirás cómo te atrae y sabrás lo que cuesta contestar. Nunca le agradecerás a alguien en exceso por algo que era mutuo. Escucharás la jerarquía que estás creando con tu gratitud y dejarás de construirla. Nunca te ajustarás por alguien que entra en una habitación. Sentirás el impulso de recalibrarte y te quedarás quieto. Y nunca imitarás la frecuencia de otra persona sin saber que lo estás haciendo, porque ahora la escuchas. Y una señal que ha sido escuchada nunca puede volver a ser invisible. Esa no es una decisión que estás tomando. Eso es algo que ya le pasó a tu cerebro mientras estabas sentado aquí. El cambio no es mañana. El cambio ya ocurrió. Ya eres diferente y no puedes retroceder. Maquiavelo pasó su vida observando cómo se mueve el estatus entre las personas y el patrón más claro que encontró fue este. Las personas que tienen estatus en una habitación nunca lo persiguen. Nunca actúan para conseguirlo. Nunca se ajustan para ganárselo. Simplemente ocupan su espacio como si siempre hubiera sido suyo. Y la sala que los observa decide que eso debe ser cierto. Porque la confianza que se asume es confianza que se cree. Y la confianza en la que se cree se convierte en estatus real. Has estado ajustándote, actuando, imitando, reflejando y enviando señales que no sabías que enviabas. Pero eso se acabó. No porque decidiste cambiar, sino porque ya lo hiciste. En el momento en que escuchaste la frecuencia cambió. Y ya no hay vuelta atrás. Si algo acaba de cambiar en la forma en que te ves a ti mismo, dímelo en los comentarios. Escribe, mi señal cambia hoy. Déjame ver cuántas personas aquí dejaron de reflejar y empezaron a transmitir. Y no olvides seguir viendo el próximo vídeo.
Es importante, mucho más de lo que imaginas. Nos vemos allí.